Sí, se logra ver. Ya. Voy a explicarle un poco del tema 2 y 3, ya que el tema 1 es teoría y para ver que entiendan un poco más la parte práctica, que es lo que más vale en el examen. Entonces, vamos a empezar planteando los conceptos de resistencia. Cuando tenemos una locomotora y tenemos un ferrocarril, en realidad, este ferrocarril está sujeto a la potencia que se genera adentro del motor. El motor, a través de la potencia que tiene, lo transforma en lo que conocemos como fuerza atractiva o esfuerzo último o esfuerzo máximo. Entonces, esta fuerza atractiva es la que vamos a usar para el diseño de nuestro tren. En realidad lo que queremos determinar es la velocidad de régimen y la velocidad crítica. Entonces, para determinar la velocidad de régimen necesitamos conocer todo lo referente a las resistencias que va a tener que superar nuestro tren al momento de entrar en movimiento. Y para la velocidad crítica es necesario conocer la fuerza de adherencia que existe entre la rueda, entre el contacto con la rueda y las rieles. Entonces, la velocidad de régimen tiene que ver con las resistencias y la velocidad crítica con la fuerza de adherencia. Y todo esto se relaciona con el esfuerzo máximo. Ya. El esfuerzo máximo o esfuerzo atractivo es la conversión que se hace de la potencia para poder entrar en movimiento al tren. Ahora, ¿qué ocurre? Sabemos que la potencia es igual al esfuerzo tractivo, en este caso el esfuerzo último, multiplicado por la velocidad. En este caso, la potencia a la que va a ir nuestra locomotora o nuestro tren, en realidad, podríamos considerarla como un factor constante, un valor constante. Entonces, para que esta igualdad se mantenga, en un principio solo va a depender del esfuerzo último. Por eso cuando consideramos que nuestro esfuerzo último es máximo cuando tenemos un valor de una velocidad de 0, si vieron en las gráficas. Y a medida que se va avanzando con la velocidad, este valor va disminuyendo. De 10, de 20, de 30 y así. Va disminuyendo por el hecho de que este factor de la potencia se tiene que mantener como una igualdad. Ya. Entonces, entendiendo este concepto, es que vamos a determinar lo que son... Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Espera, ya, ya. Entendiendo este concepto que les acabo de explicar, es que vamos a tener que determinar, eso ahí es el esfuerzo, la fuerza atractiva, el esfuerzo máximo. Ahora, este esfuerzo atractivo es la fuerza que se genera del motor para poder jalar para que el tren entre en movimiento. Pero además de este esfuerzo atractivo para que entre en movimiento, el tren tiene que vencer lo que son las resistencias, o sea, aquellas fuerzas que se oponen a que el tren se mueva. Y entre ellas vamos a conocer las que vamos a tener 4 resistencias, ¿no? 4 resistencias típicas. La resistencia en rectas y horizontales, la, res, la resistencia en rectas y horizontales, o lo que conocemos como la resistencia 1, la resistencia en pendientes, lo que conocemos como la resistencia 2, la resistencia en curvas, lo que conocemos como resistencia 3, y la resistencia por inercia, lo que conocemos como resistencia 4. Entonces,
El tren tiene que vencer estas 4 resistencias para que recién pueda entrar en movimiento. La primera está en función de la velocidad a la que vaya el tren. O sea, a mayor velocidad, mayor va a ser esta resistencia en la que el tren va a tener que vencer. O sea, esta aquí va a ser el valor que, si bien es un poco más fácil de obtener, pero también se tiene que hacer iterativamente, o sea, para cada velocidad que querramos encontrar. La resistencia por pendiente, como su nombre indica, tiene que ver con la inclinación en el trazado dependiendo de qué punto analicemos. O sea, la pendiente, dicho de otra manera, la pendiente a la que hagamos el análisis. Y como sabemos, en ferrocarriles, la pendiente se mide en valores por mil. Entonces, eso es importante. La resistencia por curvas, obviamente, tiene que ver con la curvatura. Y esto aquí va a tener que ver con el radio de curvatura y además con la trocha. Y por último, la resistencia por inercia tiene que ver con la variación de velocidad. ¿A qué me refiero? Cuando un tren acelera y desacelera, se genera una resistencia por inercia. Entonces, si es que el tren, en el caso de un tren de pasajeros, por ejemplo, tiende a acelerar y desacelerar varias veces, ¿no? O sea, frena y luego vuelve a entrar en marcha. Entonces, por eso es que, si vieron en este cuadro acá, la resistencia para un tren urbano de pasajeros es mucho mayor que que la resistencia por inercia de un tren de carga. Es por ese motivo, porque un tren de carga no tiende a frenar y acelerar constantemente, sino mantiene una velocidad constante. En este caso, si nuestro ferrocarril frena y acelera constantemente, nuestra resistencia por inercia va a ser mucho mayor. Ya. Entonces, son estas cuatro resistencias que se tienen que vencer para que el tren recién entre en movimiento. Entonces, dependiendo de las condiciones de esta resistencia, es que vamos a obtener la curva de resistencia. Y donde se intersectan nuestra curva de esfuerzos máximos con la de resistencia, es lo que vamos a conocer como velocidad de régimen o la velocidad de diseño. Este es el valor que el ingeniero pide en realidad. Pero para obtenerlo, como ven, se tiene que tener correctamente diseñada la gráfica. Entonces, el enfoque que le tienen que dar más que todo al momento de realizar el examen es en la gráfica. Eso desde ya les digo. Ya, ahora a grandes rasgos hablemos sobre la adherencia. Para el concepto de adherencia, como les dije, entra la idea de que la rueda y el riel entran en contacto. Y debido a este contacto, como sabemos, en este caso, solo una parte de la rueda está en contacto con la riel. Y toda esta área de acá, toda esta área de la rueda que está en contacto, es la que sostiene todo el peso que le llega a esa rueda. Entonces, consideramos que todo el peso de la locomotora se va apoyando en solo esta área de la rueda. Lo que se hace en estos casos es asumir un factor que representa esta área, un factor de porcentaje, y es lo que conocemos como el factor de adherencia, el mu sub 0. Entonces, si vieron, este mu sub 0 está representado por un valor, digamos, de 0.15 a 0.30. ¿Esto qué significa? Que entre el 15 y el 30% del área de la rueda solo está en contacto con la riel. Eso es lo que nos dice este factor. Entonces, por eso es que consideramos este factor y ocupamos las fórmulas de Parodi. También hay otras fórmulas que el ingeniero menciona, ya dependiendo de qué fórmula o de qué ecuación les diga para resolver este tipo de ejercicio. En este caso, la adherencia es que la vamos a ocupar. Pero no tiene mucha variación. Si vieron la fórmula de Parodi, la fórmula, simplemente ocupamos el factor de adherencia y ocupamos la velocidad, además
de un factor de reducción. En este caso es del 0.01 de la velocidad. Entonces, en otros casos, en otras fórmulas, ese valor, esa fórmula simplemente varía, pero es simplemente hacer el reemplazo y ya está para resolver. Entonces, si vieron, la fórmula está en función de la velocidad. Entonces tenemos que nuestro coeficiente está en función de la velocidad. Y además es inverso a la velocidad. ¿Esto qué significa? Que si la velocidad aumenta, nuestra fuerza de adherencia va a tender a disminuir. Entonces, nuestra fuerza de adherencia va a tener más o menos esta forma acá. Y donde se intersecten el esfuerzo máximo con la fuerza de adherencia es lo que vamos a conocer como velocidad crítica. Ahora, viendo esto, podemos analizar que la curva de la fuerza de adherencia tiende a decrecer. Esta decrece, o sea, va hacia abajo. La fuerza de resistencias totales tiende a crecer a medida de que aumenta la velocidad, aumenta, ¿no? O sea, crece. Esto tiene esta forma acá. Y la fuerza de esfuerzo último también tiende a decrecer. O sea, tiene esta forma acá. Entonces, entendiendo esto, es que podemos graficar de manera más rápida nuestras curvas, sabiendo que nuestro esfuerzo último decrece. Simplemente podemos hallar este valor con este valor y hacer nuestra curva. No va a ser muy precisa, pero si es que no les alcanza el tiempo, entonces ya pueden tener una referencia. Lo mismo con este caso. Hallamos el primero y el último y hacemos las intersecciones. Eso para apurar las cosas. Ya. Ahora pasemos al ejercicio, que es lo que más les interesa. Entonces, este aquí es el parcial del anterior semestre. No sé si es el mismo que igual les dio de su práctico. No lo revisé tampoco. Pero, ya. El peso de la locomotora, estos son los datos que nos plantea. El peso de la locomotora nos dice que vale 100. El peso por vagón vale 85. El número de vagones es 9. El área de la sección frontal de la locomotora 8.5. El área frontal del vagón vale 6. Tenemos una trocha de la vía de 1 metro. El radio de curvatura máximo es de 250 y el gradiente para la zona que estamos haciendo análisis es de 11 por 1000. Además de que nos da un coeficiente de adherencia de 0.265, o sea, el 26.5%. Ya. Aquí me olvidé mencionarles algo. En la resistencia por curvas y horizontales, si bien depende de la velocidad, en la resistencia por curvas y horizontales, además se presentan otro caso. Esta aquí va a depender mucho de 3 factores, podremos analizar. Uno va a ser la parte interna, o sea, la caja de engranaje, la conversión que se hace dentro del motor hacia los ejes, lo que llamamos como la parte interna. Entonces, cuando el motor genera la potencia y luego, a través de los distintos mecanismos, esta potencia llega a las ruedas. Entonces, acá no, tenemos el motor a través de sus distintos mecanismos transforma la combustión en energía y la energía pasa a las ruedas. Pero aquí hay una pérdida de energía, ¿no? Las pérdidas de energía interna se consideran como parte de la resistencia. Entonces, por eso consideramos una resistencia interna. Además, consideramos una resistencia externa. Esta resistencia externa está en función del contacto que existe entre las ruedas y las rieles. Como sabemos, las rieles no son un elemento único.
tienen pequeñas, lo que conocemos como las juntas, y al momento de entrar las ruedas en movimiento, chocan con estas juntas. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí se genera una resistencia por parte de las juntas. Entonces, a mayor velocidad que se emprenda, mayor va a ser esta resistencia que vayan a tener. Entonces, por ello es que también consideramos una resistencia externa por parte de las juntas. En realidad, por parte del contacto de la riel con la rueda. Y también hay una resistencia por parte del viento. Entonces, a medida que nuestro tren entre en movimiento, se generan las presiones del viento. Entonces, si aumenta la velocidad, la presión del viento va a ser mucho mayor. Y esta presión del viento va a chocar en la parte frontal de nuestra locomotora. Es por eso que consideramos esta área. Aquí consideramos el área frontal, en este caso es el área de la locomotora. Y lo mismo ocurre con los vagones. Consideramos el área de los vagones. Entonces, en la resistencia por curvas, la resistencia 1 de rectas y horizontales, vamos a considerar la resistencia por el viento, la resistencia por parte de las juntas y la resistencia por los mecanismos internos que existan, que también se consideran. Entonces, entendiendo esos puntos, es que vamos a hallar primero, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, lo que yo recomiendo primero es hallar lo que es el peso total del vagón para hallar luego el peso total del tren. Entonces, el peso total de todos los vagones va a ser la suma va a ser el producto del número de vagones multiplicado por el peso de cada vagón. En este caso va a ser 85 y el número de vagones es 9. Vamos a tener 9 por 85 y así obtenemos el peso total de los vagones. Y el peso total del tren va a ser la suma de este peso de los vagones más el peso de la locomotora. Entonces sumamos 765 más el peso de la locomotora, que es 100, y así obtenemos el peso de nuestro tren. Este G es el que vamos a ocupar para las resistencias 2 y la resistencia 4. Ya, entonces lo siguiente que yo recomiendo es hallar las resistencias 2, 3 y 4. ¿Por qué las 2, 3 y 4? Por el hecho de que la resistencia 1 está en función de la velocidad. Y como vimos en nuestra tabla, aquí no la tengo, en nuestra tabla tenemos distintas velocidades y el análisis se debe hacer para cada velocidad. Entonces, para hacer este análisis va a ser un poco más largo, mientras que si hacemos el análisis de las resistencias 2 y 3 y 4, se ahorra bastante tiempo porque se podría considerar resistencias constantes en el tramo que vamos a analizar. Entonces, la resistencia 2, como dijimos, es la resistencia por pendiente y solo vamos a tomar en cuenta la pendiente. La pendiente que tomamos en cuenta, que en este caso es del 11 por 1000, va a ser nuestra resistencia específica. ¿Qué es la resistencia específica? La resistencia específica es como una resistencia unitaria, que solo consideramos para un pequeño factor del total al que vamos a hacer el análisis. No sé si recuerdan en maquinaria, cuando hacíamos el análisis cuando hacíamos las fórmulas del ring-pull, consideramos la resistencia por pendiente y sumábamos la resistencia de rodadura. En este caso, la resistencia por pendiente ocupábamos también el porcentaje de pendiente y lo multiplicábamos usábamos la pendiente y la multiplicábamos por el peso de nuestro vehículo, ¿no? Pero en este caso, el peso que vamos a ocupar va a ser el peso de toda la locomotora. Por eso es que usamos el valor de G. Usamos la pendiente y la multiplicamos por el peso de toda la locomotora, que es el valor que obtuvimos acá, el valor de 865. Entonces, multiplicando 11, que es nuestra pendiente, por el peso de toda la locomotora, obtenemos la resistencia 2. La resistencia 3 es ocupar esta fórmula de acá, la resistencia por curvatura, de 500 por el ancho de trocha dividido entre el radio de curvatura de nuestro tramo. Nuestra trocha
es 1 metro y el radio de curvatura es de 250. Hacemos las operaciones y obtenemos la resistencia específica. Esta resistencia específica, en el caso de la resistencia 3, se lo multiplica por el peso de la locomotora. Si ven, en la resistencia 2 multiplicamos por el peso total del tren. En la resistencia 3, solo el peso de la locomotora. Haciendo las operaciones y obtenemos la resistencia 3, la resistencia total 3. Ahora, para la resistencia 4, la resistencia por inercia, hay unas tablas que están en el libro, en la cual, según el tipo de tren que tengamos, es que vamos a ocupar una resistencia específica para ese tipo de tren. En el caso del ingeniero, generalmente ocupa un tren de carga, pero si es que les diera otro tipo de tren, tienen que tomar en cuenta también eso. Si es que les dijera, el tren es un tren suburbano de pasajeros, entonces su resistencia 3 va a estar entre estos dos valores, entre 15 y 20. Y lo que generalmente adopta el ingeniero es un promedio de los dos. Entonces, si adoptamos el promedio entre 15 y 20, vamos a adoptar el valor de 17.5. Entonces, en la resistencia específica 4 sería 17.5. En nuestro caso, el tren es de carga y el promedio va a ser entre 2 y 3, que va a ser 2.5. Entonces, adoptamos 2.5 como resistencia específica. Y al igual que en la resistencia 2, lo multiplicamos por el peso total del tren, que es los 865. Entonces multiplicamos este 2.5 por 865 y así obtenemos la resistencia 4. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son estas tres resistencias acá. Las resistencias mayúsculas, las resistencias totales, podremos decir. Ya. Hola, hola. Sí. Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? Ya. Entonces, ahora pasemos a lo que a la mayoría les complica, que es hallar la resistencia en rectas y horizontales, o la resistencia 1. La resistencia 1 va a ser la suma, la resistencia 1 va a ser la suma de la resistencia de la locomotora más la resistencia de los vagones. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a tener dos resistencias para hallar la resistencia 1. Para la resistencia locomotora vamos a ocupar esta fórmula de acá, donde este valor de acá, si les mencioné en la primera parte, ¿no?, que había un factor interno, una resistencia interna, esta de acá es la resistencia interna. Este factor de acá es la resistencia externa, o la que existe por las pérdidas de energía entre el riel y la rueda. Y esta de acá es la presión del viento. Entonces, por eso es que se lo suele dividir en estos tres factores. Y si ven, este factor de acá es un factor constante, porque no depende de la velocidad, mientras que este factor y este factor sí dependen de la velocidad. ¿Y por qué digo que es constante? Que el hecho de que dependan de la velocidad no los hace constantes, es porque, si vieron, el ingeniero ya nos planteó distintas velocidades. Entonces, ¿eso qué significa? Que el análisis lo tenemos que hacer para todas estas velocidades. Eso significa que en esta fórmula, donde esté esta velocidad, la vamos a ir reemplazando. Para una velocidad de 20, para una velocidad de 20 acá, luego para una velocidad de 30, y así para cada velocidad que nos fue dando. Entonces, es por eso que este valor de acá podríamos considerarlo como un valor variable, mientras que este valor de acá, que no depende de la velocidad, permanece constante. Lo mismo ocurre con el caso del vagón, pero hay que tener en consideración el tipo de vagón que nos plantea el ingeniero. Como ven acá tenemos tres fórmulas. Entonces, dependerá del tipo de vagón que nos plantea el ingeniero, ya sea un vagón de pasajeros, con caja grasera, que es el que más ocupa el ingeniero, y un vagón con rodamiento de barras. Entonces va a depender mucho del tipo de vagón que nos dé el ingeniero. Como ven, el que más plantea el ingeniero es este, pero si les dijera un vagón de pasajeros, entonces tendrían que ocupar esta fórmula acá. Ahora, lo que yo hago es simplemente,
primero hallo el valor de A. Este valor de A lo hallo, aquí lo ven, y el valor de A va a ser igual a 0.65 más 13.15 dividido entre el peso por eje de la locomotora. Nuestra locomotora, el ingeniero plantea que tiene 6 ejes y el peso de nuestra locomotora es de 100. Entonces vamos a dividir estos 100 entre 6 y vamos a obtener el peso por eje de la locomotora. Lo mismo para los vagones de 4 ejes. Tomamos el peso de vagón, lo dividimos entre 4 y obtenemos el peso por eje que nos va a dar 21.25. Este lo dividimos entre 6, este lo dividimos entre 4. Y este peso por eje es el que vamos a introducir en la fórmula en el primer factor de acá. En el caso de la locomotora, introducimos el 16.67. El segundo factor, el factor B, va a ser un factor constante. Que si aquí lo ven con E a la menos 3, en realidad es por 10 a la menos 3, ¿no? Ocupando notación científica. El tercer factor es ocupando el área de la locomotora, el área frontal, dividido entre el peso total de la locomotora. Todo esto lo multiplicamos por este factor de acá. Aquí es lo que estoy haciendo. El área frontal de la locomotora es de 8.5, el peso de la locomotora es de 100 y lo estoy multiplicando con el factor de 0.0456 y obtengo estos valores de acá. Ahora, ¿cómo es que me va a quedar esta ecuación? Esta ecuación me va a quedar como A más B multiplicado por la velocidad más C multiplicado por la velocidad al cuadrado. Todo esto va a ser R L en función de la velocidad. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí ahora es reemplazar el valor de la velocidad. Para una velocidad de 20, aquí le reemplazo 20, aquí le reemplazo 20. Y estos factores de acá, de A, B y C, son estos valores de acá. A vale 1.43, o sea, la operación que hicimos dentro de acá. B vale 0.00932, o sea, el factor de acá, este factor de acá. Y C vale la operación que hicimos acá, que en este caso nos dio 3.87 por 10 a la menos 4. Entonces 3.87 por 10 a la menos 4 multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es reemplazar las velocidades que ya nos dio de 20 hasta 140. Estas velocidades de acá. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el caso de los vagones, entendiendo cuál de las tres fórmulas es la que vamos a ocupar según la característica de nuestro vagón. En este caso es un vagón con cojinete, entonces vamos a ocupar esta fórmula y este va a ser nuestro factor A, aquí ya lo tengo marcado, este va a ser el factor B y toda esta operación va a ser el factor C. Hacemos las operaciones y vamos a obtener la misma conclusión que acá, con la diferencia de que nuestros factores A, B y C van a ser muy distintos. Ahora, si tienen calculadora es un poco más fácil, porque directamente pueden simplemente ocupar esta fórmula e ir variando la velocidad. Introducen toda la fórmula y simplemente anotan 20, resuelven el ejercicio, luego le cambian a 30, digamos, anotan 20, le ponen 20 en la velocidad, lo resuelven, luego hacen para 30, lo resuelven, lo anotan, luego para 40 y así hasta completar todos los valores que les dio hasta 140. Con calculadora digo que es mucho más fácil por el hecho de que si hacen eso ya no habría necesidad de hallar estos factores, aunque con los factores igual se puede obtener lo mismo. Ya. Ahora la tabla resumen, esto es lo que les decía, ¿no? Obtenemos la ecuación de A más B por la velocidad más C por la velocidad al cuadrado. En el caso de la resistencia de la locomotora, ocupamos los factores que teníamos acá. Los factores 1.43 para A, B 9.32 por 10 a la menos 3 y C 3.87 por 10 a la menos 4. Entonces, con esos factores, armo mi ecuación y las voy reemplazando para cada velocidad. Entonces, para una velocidad de 20, obtengo este factor de acá, que es el que me interesa. Para una velocidad de 30, este factor de acá.
este factor está en kilogramos sobre tonelada. Todos estos factores están en kilogramos sobre tonelada, que es la resistencia específica de la locomotora. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es este valor de acá. Este valor de acá. Todos estos valores. Entonces, son esos valores que nos interesan. Lo mismo para los vagones. Entendiendo que vamos a reemplazar los factores que obtuvimos de la ecuación que vamos a ocupar para los vagones. En este caso, es esta ecuación de acá. Y los factores son estos de acá. Entonces, con estos factores es que hallamos la resistencia específica de los vagones. Ahora, con esto podemos obtener la resistencia total, que va a ser la suma de la resistencia total, como sabemos, es la suma de todas las resistencias. La resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias. Ya. Otra cosa acá, antes de adelantarnos. Esto aquí es la resistencia específica, ¿no? Este es RL. Pero como sabemos, la resistencia, en este caso, de la locomotora, va a ser igual a RL multiplicado por el peso de la locomotora. O sea que si queremos la resistencia de la locomotora, a este valor le tenemos que multiplicar el peso de la locomotora, que en este caso es de 100 toneladas. Hacemos la multiplicación y como ven, toneladas con toneladas se van a ir y nos va a quedar en kilogramos. En el caso de la resistencia por vagón, este factor de acá hay que multiplicarlo por QB. La resistencia de los vagones va a ser igual a RB multiplicado por QB. O sea, el peso total de todos los vagones. Y como sabemos, esta QB, que ya la obtuvimos, va a ser el número de vagones por el peso de los vagones, que es el valor que ya obtuvimos anteriormente. Entonces, todo esto lo multiplicamos por QB, que creo que nos dio 700 algo. El valor que nos dio es 765. Entonces, en este caso lo multiplicamos por 765. Bueno, y así obtenemos la resistencia por vagones. Pero a nosotros no nos interesa la resistencia por vagones ni la resistencia de la locomotora. A nosotros lo que nos interesa es la resistencia total. Esta resistencia total. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Lo que yo propongo es, si la resistencia total es la suma de todas las resistencias, entonces sabemos que las resistencias 2, 3 y 4 son constantes. Son valores constantes. Entonces, todos estos valores de acá, los sumo y lo llamo con una resistencia asterisco. Entonces, sumo la resistencia 2, 3 y 4, que son estos valores de acá, lo sumo y obtengo una resistencia asterisco o una resistencia constante. Y a este valor le voy a sumar la resistencia de la locomotora y la resistencia del vagón. La resistencia de la locomotora, como les dije, va a ser el peso de la locomotora multiplicado por la resistencia específica de la locomotora. Y la resistencia del vagón va a ser el peso total de todos los vagones por la resistencia específica de cada vagón. Entonces, ¿qué ocurre? Este valor y este valor son variables. O sea, estos de aquí varían. Son variables. Y los demás los consideramos constantes. Entonces, si ven acá, para cada resistencia, este valor va a ir variando. Digo, para cada velocidad a la que hagamos el análisis, este valor va a ir variando. Y este valor de acá es el valor que obtuvimos en estos cuadros de acá. Estos dos de acá. Como les dije, estos dos son los que me interesan. Entonces, con esos dos, voy rellenando para cada velocidad que nos fue dando. Y al final, estas son las respuestas que quería. Todo esto es la resistencia, la fuerza de resistencia o la resistencia total. Y con estos valores es que voy a armar
mi curva de resistencia. Entonces, viendo de manera rápida, ¿qué es lo que puedo ver acá? Aquí puedo ver que mi resistencia va a 20, 30. Para una velocidad de 20, mi resistencia va a ser de 13.260. Planteémoslos aquí, 13.260. Para una velocidad de 30, de 13.421, más o menos por acá. Y así. Con esto ya puedo ir armando mi curva de resistencia. Tomando esta resistencia de acá y con su respectiva velocidad. Eso como para ir adelantando, pero lo vamos a hacer con más calma. Hasta aquí se entendió, ¿no? Lo que es la fuerza de resistencia. O le surgió alguno. Bla, bla. Voy a tomar su silencio como un sí. Ah, ya. Esa- Exactamente, esta gráfica aquí que le estaba explicando. Sí, pero antes de eso, igual vamos a hallar la curva de adherencia para luego hacer las tres gráficas. Ya. Entonces, en sí, lo más importante es obtener este valor acá, esta resistencia. Entonces, pasemos a hallar la fuerza de adherencia. Dependiendo de la ecuación que les plantea el ingeniero, es que vamos a resolver vamos a obtener este factor de adherencia. Entonces, si bien en la bibliografía que plantea el ingeniero, aquí tenemos 4 fórmulas. Entonces, el ingeniero puede plantear cualquiera de estos métodos para resolver el problema. Generalmente plantea el método de Parodi-T3, o sea, ocupar directamente esta ecuación de acá, porque es mucho más práctica y mucho más fácil. Me espera un momento. Hablamos de la fuerza de herencia y las distintas fórmulas y ecuaciones que se pueden usar para resolverlo. Entonces, aquí vamos a presentar estas ecuaciones de acá, ¿no? Que son las que presenta la bibliografía, y la más ocupada o la que más ocupa el ingeniero es la de Parodi T3. En caso de que les diera otro método, por si acaso tengan esto igual en su formulario, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que, si ven el método, tenemos el coeficiente de adherencia, que es el valor que nos plantea acá, el coeficiente de adherencia de 0.265. Entonces, lo que vemos también es que todas estas fórmulas están en función de la velocidad. Y como sabemos, tenemos distintas velocidades. Tenemos velocidades de 20 a 140. ¿Esto qué significa? Que al igual que la resistencia de la locomotora y del vagón, hay que hacer la fuerza de adherencia para cada velocidad. Entonces hay que variar cada velocidad en las distintas fórmulas para resolver en este caso, la fuerza de adherencia. Además que en la fórmula de Nussbaum, aquí también entra en juego lo que es el diámetro de la rueda del ferrocarril. Generalmente este diámetro está entre 850 a 2000 milímetros, o sea, entre 0.85 a 2 metros. Y comercialmente creo que no pasan de 1 metro o 1,20 los, los diámetros de las ruedas de la locomotora. Eso en caso de que les dijera que ocupen esta fórmula. Lo único que hay que hacer es simplemente, en vez de esta fórmula acá, tomamos la fórmula que les diga, la reemplazamos acá y obtenemos este factor acá para cada velocidad. Ahora, en la fuerza de herencia, este factor lo tenemos que multiplicar por el peso de la locomotora. Entonces, al multiplicarlo por el peso de la locomotora, nuestro peso de la locomotora lo tenemos en toneladas.
Entonces, por este factor de acá, es que yo lo multiplico por 1000. Si este está en toneladas y sabemos que 1000 kilogramos equivale a una tonelada, por factores de conversión, es que este valor nos va a dar en kilogramos, que es el valor en el que lo queremos. O directamente simplemente anotan el peso de la locomotora en kilogramos y ya no hacen la conversión. Que, como saben, 100 toneladas equivaldría a 100.000 kilogramos, ¿no? Entonces, este factor de acá, estos 100.000 lo tenemos que multiplicar por este factor de acá. Este de acá, el coeficiente de adherencia vale 0.265, lo dividimos entre 1 más 0.1 por la velocidad a la que estamos haciendo el análisis. Para una velocidad de 20 nos va a dar 0.2208. Para una velocidad de 30, 0.2038. Para una velocidad de 40, 0.18. Y así para cada velocidad. Y lo que nos interesa, este factor lo multiplicamos por el peso de la locomotora, y lo que nos interesa es este valor acá, o sea, la fuerza de adherencia. Este factorcito de acá. Este factor de acá. Todos estos valores de acá son los que nos interesan. Y esto va a ser nuestra fuerza de adherencia. Que al igual que les expliqué en el caso de la resistencia total, ya podemos ir checando cómo es que se va a comportar nuestra curva de fuerza de adherencia. Este vale 30, este 40. Tenemos que para 20, y pongamos el 140. Tenemos que para 20 vale 22.000. Pongámoslo acá. Aquí el 20.000. 22.000 estaría por acá. Y el de 140 vale 11.000, que estaría más o menos por acá. Entonces, nuestra curva va a tener este comportamiento. Así, de manera general. Ya. Ahora pasemos a lo que realmente interesa, o lo que más podemos considerar lo que más importa, que es la tabla resumen y el gráfico, la curva, el gráfico de las curvas. Entonces, ya. Aquí, como vieron, los factores que van a ir variando es la resistencia de la locomotora y la resistencia al vagón. Que como estos valores son, dependen de la velocidad, es que van a tener distintos valores. La resistencia 2, 3 y 4 van a ser valores constantes. Por ende, la resistencia total de 2, 3 y 4 también van a ser valores constantes. Entonces, todo esto tienen que tenerlo en su tabla, por si acaso. O sea, todo esto tienen que ir anotándolo, porque lo que importa más es la tabla y la gráfica. Luego, la resistencia total va a ser la suma de lo que ya habíamos planteado en la parte de arriba, ¿no? Entonces, todos los valores que obtuvimos en esta parte de acá, todos estos valores, los pasan a la tabla, o directamente lo pueden ir anotando en la tabla y explicando más o menos de dónde es que sacaron estos valores. Y lo que nos va a interesar son estos valores de acá: la fuerza de adherencia, los esfuerzos máximos y la velocidad. Esto para hacer nuestra gráfica de las curvas. Voy a ocultar un rato. Y ahora vamos a pasar a resolver Entonces, lo que tenemos que conocer es la intersección de nuestra fuerza de adherencia con la resistencia y con el esfuerzo máximo. Entonces, primero comencemos con los esfuerzos máximos. Tenemos que para 20 vale 23.800. En nuestra curva buscamos la velocidad de 20 y buscamos el valor de 23.800, que estaría más o menos por acá. 22.000, 24.000, 23.800. Más o menos acá. El siguiente valor va a ser de 30. De 30 vale 14.890. 30, 14.890. Pongámoslo acá. De 40 vale 11.305. 40,
11.305. Entonces señalamos acá. Esta curva tienen que hacerla lo más precisa posible, porque con esta curva es que vamos a obtener la velocidad de régimen. El valor de 50 vale 9.450. 9.450 más o menos por acá. Ya. Lo que yo les recomiendo es que estos 4 o 5 valores, o de 20 hasta 50, 60, hagan lo más preciso posible. Y los demás, no tanto, porque al final lo que nos interesa es dónde se intersecta. Y la velocidad de régimen no va a pasar los 60 kilómetros por hora. Entonces, tampoco es que, por ese motivo es que si lo hacen bastante precisa todos los puntos, van a demorar más y les puede jugar el tiempo en contra. Entonces, y además sabemos cómo es que se va a comportar nuestra curva. Y por último, hallemos el de 140, que vale 3.320. Estaría por acá. 140, 3.320. Este punto acá. Entonces podemos ver que nuestra curva se va a comportar de esta manera. Ya, después lo hacen los otros valores que también son importantes, pero más o menos es para entender la tendencia. Lo que más nos interesa, como les dije, son este valor acá, este valor acá y este valor acá, y además este valor acá, que es donde posiblemente se intersecten con nuestra curva de resistencia. Ahora hagamos la curva de resistencia, que nos dice que el primer valor vale 13.600. El primer valor, ¿dónde estamos? De la resistencia vale 13.260, perdón. 13.260 más o menos por acá. El segundo vale 13.420, más o menos por acá. El tercero vale 13.600, más o menos por acá. Y si ven, aquí más o menos es donde se intersectan, en este punto acá, acá. Entre 30 y 40 se intersectan, y ahí ya podemos ver entre qué valores va a estar nuestra velocidad de régimen. Ya, sigamos. El otro es de 13.797, más o menos por acá. Y el otro ya es 14.000. Entonces podemos ir armando nuestra curva de tendencia. Más o menos iría. Ustedes ya lo hacen un poco más. Y este vale el último 16.000. Estaría más o menos por acá. Entonces, más o menos ahora así iría nuestra curva. Como les digo, los puntos que más nos interesan es donde se intersectan. O sea, estos puntos tienen que ser los más precisos posibles. Ya los demás puntos pueden ir haciéndolos de manera proyectándolos, ¿no? Y no siendo tan rigurosos. ¿No? Sí. Y donde se intersecten es que vamos a tener nuestra velocidad de régimen. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la velocidad de régimen va a estar entre 30 y 40 kilómetros por hora. Y además podemos hacer una proyección de cuánto vale, que más o menos es 35. Viendo un poco, y podemos decir que la velocidad de régimen en promedio vale como 35 kilómetros por hora. Este es el valor que el ingeniero nos pide, la velocidad de régimen. Lo siguiente, y aquí tienen que dibujar la curva, ¿no? Ahí, y más o menos proyectándola. Y esta es la velocidad de régimen, aproximadamente 35 kilómetros por hora. Esto lo tienen que anotar en su gráfica igual por si acaso. Ya. Y lo siguiente es determinar la velocidad crítica, en la cual vamos a relacionarla con la fuerza
de adherencia, la curva de la fuerza de adherencia. Entonces, pasamos a usar la curva de la fuerza de adherencia. El primer valor de 20 vale 22.080. Para 20 vale 22.080 más o menos por acá. Para 30 vale 20.380. 20.380, más o menos por acá. Y aquí ya podemos ver dónde es que se intersectan, ¿no? Directamente. Esta con esta. Y en este punto es que se están intersectando. Entonces podemos seguir y hacer nuestras proyecciones, perdón por el pulso, hacer nuestras proyecciones y plantear más o menos que la velocidad crítica está entre el 20 y 30, ¿no? Entre 20 y 30. Y más o menos, pongámosles 21. A ver. Entonces, cierro esto. Voy a decir que la velocidad crítica equivale a más o menos 21 kilómetros hora. Y esto es lo que nos interesa. ¿Ya? Y obviamente esto aquí lo van a tener que continuar, ¿no? Tenemos que el último vale 11.000. Para 140, 11.000, y está más o menos por acá. Entonces, si ven, con estos tres valores ya podemos más o menos hacer una línea de tendencia de cómo es que se va a comportar nuestra curva. Porque al final lo que nos interesa es el punto de intersección entre la fuerza, este aquí es el esfuerzo de adherencia, entre la fuerza de adherencia con la con el esfuerzo último. Y lo mismo acá, la fuerza de adherencia con, digo, el esfuerzo último con la resistencia total. Donde se intersectan es el punto que nos interesa. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya tiene la respuesta. Aquí anotan lo mismo, ¿no? Aquí dicen que la velocidad crítica está entre 20 y 30 kilómetros. Y que aproximadamente vale 21 kilómetros por hora. Con esto ya terminaría, por así decirlo, el ejercicio o lo que les pide la pregunta, que es determinar la velocidad crítica y la velocidad de régimen. ¿Hasta ahí se entendió o tienen alguna otra duda? Sí pueden ver más o menos que la velocidad está entre 21, la velocidad más o menos vale 21.3 y la velocidad de crítica vale 21.3 y la velocidad de régimen 34.5. Y aquí haciendo de esta manera, pues nos acercamos bastante. Le dimos 21 y le dimos 35. Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O? Yo tengo una pregunta. Cuando hablaste del diámetro de la rueda de la locomotora, ¿eso el ingeniero nos lo da como dato? Les tendría que dar como dato. Si es que les diera si es que les pidiera esta fórmula acá, ¿dónde está? Acá, esta no. Si es que les pidiera esta fórmula acá y no les diera el diámetro, ustedes les tienen que decir, ingeniero, ¿qué diámetro ocupamos? Directamente. Porque que les dé una fórmula, digamos, en este caso es de Nussbaum, y no les dé un dato, entonces pues se complica bastante. Pero el ingeniero suele dar más que todo lo que enseña en clase. Y si les enseñó con esta fórmula acá, o les dijo que ocupen esta fórmula acá, entonces en el examen es más probable que les diga esta fórmula acá. Ya, otra cosa. Si tienen la duda de qué es un eje acoplado y desacoplado, se refiere a que en las locomotoras, no sé si vieron, que las locomotoras antiguas tenían un pequeño mecanismo que unía estos ejes, ¿no? Esto es un eje acoplado.
un eje desacoplado es una locomotora que no cuenta con este elemento. Esto para que, por si tenían esa duda de cuál es eje acoplado y cuál. ¿Otra pregunta que tenga? En cuanto al número de eje, igual el ingeniero eso nos lo da como dato. Sí, pero generalmente, perdón, no se los da. Dice que asuman los que fueron asumiendo en clase, así que lo tienen que asumir entre 6 y 4. Igual lo mismo ocurre en este caso acá, ahora que recuerdo. Ay, chuta. Ahora que recuerdo. Lo mismo ocurre en el caso de la resistencia por inercia, que no les dice que ocupen, no les dice cuál ocupar, directamente les dice que ocupen el que ocuparon en clase. Y si ocuparon una resistencia de 2.5, pues entonces ocupan eso. Y si les dice que ocupen la mayor, o sea, la mayor de la resistencia 3, entonces ocupan 3. Si les dijera que ocupen la menor, entonces ocupan 2. Pero generalmente dice que ocupen la que ocuparon en clase. Eso igual tienen que tenerlo en claro. Aquí, por ejemplo, si no les dice cuál ocupar, ocupan la que ocuparon en clase. Si les dice cuál tienen que ocupar, ya sea la mayor o la menor, entonces tienen que ver según el tipo de vehículo que están analizando y ver de la tabla cuál es el mayor, cuál es el menor y eso ocupa. ¿Otra pregunta? Si ven, lo más importante acá es obtener este cuadro para luego obtener la gráfica. Ya. Entonces, hasta aquí sería el tema 2. Ah, no, perdón, falta todavía. Ahora que recuerdo. Otra de las preguntas que igual se añade es el término de potencia. Eso me está olvidando. Si ven, en esta pregunta de acá, en la pregunta que les envió en su práctico, hay en la parte de abajo que les menciona, ¿no? Hallar la potencia. Aquí está. Con la velocidad de 80 kilómetros, hallar la potencia de herencia. Y utilizando los datos de la velocidad de la tabla, hallar la potencia de la llanta. Aquí nos piden dos potencias, la de adherencia y la potencia en la llanta. Entonces, primero vamos a entender un poquito de la potencia para luego hacer este ejercicio. Aquí les hice más o menos un esquema en el cual se presentan las potencias. Ya. Generalmente vamos a considerar 4 potencias, que son 5 si considerásemos la potencia total. La potencia de herencia tiene que ver con la fuerza de adherencia, obviamente. Y como mencionamos, la fuerza de herencia tiene que ver con el contacto de la riel con la rueda. Entonces, en otras palabras, la potencia de herencia va a tomar la fuerza de adherencia directamente. La potencia de la llanta ocurre que el motor tiene una potencia, ¿no? Esta potencia se mide en HP. En este caso la vamos a medir en HP. La medimos en HP. Esta potencia de HP la distribuye hacia los ejes. Entonces, para hacer la conversión de la fuerza, la transforma a una fuerza a un torque, ¿no? A una potencia de torque. En la cual, a través de este torque es que se genera el movimiento, lo que se vio en maquinaria. Entonces, en el caso de la potencia de la llanta, vamos a considerar este torque, pero tomando en cuenta la fuerza máxima, el esfuerzo máximo que se genera por la potencia, y le vamos a restar la resistencia que ofrece la locomotora. O sea, el esfuerzo, aquí les planteo, ¿no? El esfuerzo máximo menos la resistencia. Esta fuerza acá la vamos a ocupar para nuestra potencia en la llanta, que es la que se genera en esta parte. La potencia de resistencia, solo vamos a ocupar la potencia de la resistencia de la locomotora, perdón. Esta resistencia acá. Ya. Y la potencia en el gancho va a ser la que se genera acá. O sea, la resta de la potencia en la llanta está acá, menos
la potencia de resistencia, que está acá. Para que les quede claro, tenemos que la potencia es igual a la fuerza multiplicado por la velocidad. Esta es la fórmula general. Ahora, esta es la fórmula general de potencia. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto de aquí está en kilowatts, en unidades de kilowatts. Para hacer la conversión de kilowatts a HP, es que se lo multiplica, o mejor dicho, se lo divide esto con un factor de 270. Y ya está en HP. Otra cosa, lo que les mencionaba de esta fuerza es que dependiendo de la potencia que queramos analizar, vamos a reemplazar esta fuerza acá. Me explico. Si quisiéramos la potencia de llanta, reemplazamos este FU menos RL en esta fuerza acá. Si queremos la potencia de herencia, reemplazamos la fuerza de herencia en esta fuerza acá. Ese sería el concepto en resumen. Ahora, vamos a resolver el ejercicio aplicando lo que nos menciona el ingeniero. Ya, primero nos dice que para una velocidad de 80 kilómetros, acá está, ¿no? Con la velocidad de 80 kilómetros, hallar la potencia de adherencia de la locomotora. Entonces, esta es la fórmula que plantea el ingeniero en su libro, ¿no? Pero esta fórmula aquí la podemos resumir en esta fórmula aquí, que es mucho más corta, si la ven, que va a ser igual la potencia de herencia, va a ser igual a la fuerza de adherencia multiplicado por la velocidad entre 270. La fuerza de herencia va a ser para la velocidad a la que estamos haciendo el análisis. En este caso es la velocidad de 80. Y si nos venimos a nuestra tabla, acá, tenemos que para 80, nuestra fuerza de herencia, ¿cuánto es? 14.720. Entonces, esta es la fuerza de herencia que vamos a ocupar directamente. Entonces, aquí reemplazamos los 14.720 multiplicado por la velocidad, que es 80, dividido entre el factor de conversión de 270. Hacemos la operación y vamos a obtener la potencia de herencia directamente. Y este valor nos da en HP. Como ven, es mucho más breve que hacer que reemplazar todos los datos que nos plantean esta fórmula acá. Ya. La potencia, luego nos pide la potencia en la llanta, ¿no? De la locomotora. Entonces, para la potencia en la llanta, primero necesitamos hallar la fuerza en el gancho. Si vieron en el libro que les pasa el ingeniero, para hallar la potencia se necesita primero hacer esta operación. La fuerza en el gancho va a ser igual al esfuerzo máximo de la velocidad a la que hagamos el análisis menos la resistencia de la locomotora en la velocidad que hagamos el análisis. O sea, la potencia va a depender de la velocidad. Si hacemos para una velocidad de 60, entonces el esfuerzo máximo tiene que ser para 60 y la resistencia de la locomotora tiene que ser para 60. En este caso, en este ejercicio el ingeniero creo que pidió para 90, no para 100, perdón. La potencia de herencia la pidió para 80 y la potencia en la llanta la pidió para 100. Entonces, eso igual tengan en cuenta, porque ocurrió que el ingeniero, esto aquí lo marcó, esto aquí lo tenía el ingeniero y en su PDF se lo tenía esto marcado con un resaltador, o sea, de esta manera, para una velocidad de 100. Entonces, él decía que utilizando los datos de la velocidad remarcados, o sea, la velocidad de 100, hallar el esfuerzo. Pero como él lo imprimió en blanco y negro, esto de aquí se borró. Y así estaba. Entonces, la mayoría lo hizo con 80, cuando en realidad el ingeniero les había dicho que sea para 100. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Para qué velocidad les pide? En este caso, eran velocidades muy distintas. Para la potencia de herencia era una velocidad de 80 y para la potencia de la llanta era una velocidad de 100. Ya. Eso se los planteo como para que tengan en consideración. Entonces, volviendo al ejercicio, para la potencia en la llanta, primero tenemos que hallar el esfuerzo en el gancho. Para hallar el esfuerzo en el gancho hacemos la resta.
del esfuerzo último menos la resistencia de la locomotora para la velocidad a la que estamos haciendo el análisis. Y una vez tenemos la fuerza en el gancho, pasamos a resolver con esta fórmula acá que les dije, ¿no? Que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad entre 270. En este caso va a ser la fuerza de gancho. La fuerza de gancho por la velocidad de 80, en este caso, dividido entre 270. Aquí debería ser la velocidad de 100 por si acaso, en este caso. Pero como lo mantuve con el mismo valor de acá, entonces se está repitiendo. ¿Ya? Ahora, la potencia de resistencia. Para la potencia de resistencia se ocupa esta fórmula acá. Se ocupa esta fórmula acá. La resistencia, esta R, es la resistencia de la locomotora. Y como sabemos, la resistencia de la locomotora es la resistencia específica por el peso de la locomotora. Lo multiplicamos por la velocidad a la que estamos haciendo el análisis, en este caso es una velocidad de 100, multiplicado por un factor de un coeficiente de servicio. En este caso yo lo estoy trabajando con 1. Si el ingeniero les diera este tipo de ejercicio, les tendría que plantear un factor de servicio, ya sea de 2, de 1.7. Entonces, dependiendo del valor que les dé, ustedes lo reemplazan en este valor de acá. Y lo dividimos entre 270 por el rendimiento, que es otro dato que les tendría que dar el ingeniero si les pidiera la potencia de resistencia. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya. Ahora, la potencia de gancho, como les dije, no es más que la resta entre la potencia de la llanta menos la potencia de resistencia. La potencia de la llanta la obtenemos de esta manera acá que les explicamos. Y la potencia de resistencia de esta manera acá. Entonces vamos a restar este menos este y vamos a obtener nuestra potencia en el gancho. O sea, la potencia que existe en esta parte de acá. Ahora, el esfuerzo tractivo neto va a ser la fuerza de gancho menos la resistencia de los vagones. La fuerza del gancho es la que se produce acá, como fuerza, no como potencia, por si acaso. Entonces, lo mismo, hay que hallar la fuerza del gancho, o sea, la misma operación que vamos a hacer acá. Hallamos la fuerza de gancho y le restamos la resistencia a los vagones. Como sabemos, la resistencia a los vagones, aquí es igual a la resistencia específica del vagón multiplicado por el peso de todos los vagones. En este caso, la resistencia de los vagones es para una velocidad de 80 y es este valor acá. Y hay que restarlo con el esfuerzo de gancho y así vamos a obtener el esfuerzo tractivo neto. Y el último valor que nos plantea en la fórmula es simplemente la capacidad de arrastre, que es el esfuerzo tractivo neto, o sea, este valor acá, dividido entre la resistencia del vagón más la resistencia de pendiente, la resistencia por la pendiente. La resistencia específica, por si acaso, no la resistencia total. Entonces, hacemos la suma de estos dos y luego este valor lo vamos a dividir a ETN, o sea, al esfuerzo tractivo neto, y obtenemos la capacidad de arrastre en toneladas. Entonces, y eso sería todo respecto a potencia. Simplemente es recordar cuáles fórmulas ocupar, esta o esta o esta acá, y hacer las respectivas operaciones. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿O se entendió? Bien. Sí. Aquí en el formulario igual ya están estas fórmulas, en el resumen ejecutivo que les digo. Solo sería añadir unas cuantas cositas que vayan viendo igual. Porque, por ejemplo, la de potencia de herencia está tal y como está acá, pero se la puede resumir de esta manera. Eso es como para ahorrarse un poquito más de tiempo. Y eso sería todo respecto a esta parte de acá, a lo que es el tema 2. Que como ven, es más que todo la parte de resistencia donde más se tarda uno.
O sea, hallar cada resistencia específica. Esto es lo que más tarda. Porque después es simplemente plantearse el cuadro de resumen y plantearse las gráficas. Intersectar las gráficas y hallar las velocidades. Entonces, no tienen preguntas aquí, ¿no? Para que pasemos a lo siguiente. Disculpa, una pregunta. En la potencia de la llanta, ¿el esfuerzo último de cuánto es tu dato? A ver, acá, en la potencia de la llanta. Ya. Aquí estoy ocupando una velocidad de 80. ¿Eso qué significa? Que todo el esfuerzo último tiene que ser para la velocidad 80. Y la resistencia de la locomotora también tiene que ser para la velocidad 80. Como les digo, va a depender mucho de la velocidad. Ya, gracias. Por ejemplo, si nos diera 100, entonces aquí tendríamos que cambiar para el esfuerzo de 100 y el esfuerzo de 100 y la resistencia de 100. O sea, nos venimos acá. Y aquí vamos a ocupar el esfuerzo de 100, o sea, este valor acá, y la resistencia de 100, o sea, este valor multiplicado por el peso de la locomotora. Ya. Entonces pasemos a descarrilamiento, que puede que les pregunte, como puede que no. Este tema es bastante interesante. Y yo les recomiendo, hay un video en YouTube donde explica más o menos el funcionamiento de las ruedas de un tren. Y ahí explica con bastante detalle cómo es que funcionan las fuerzas de empuje y las fuerzas del peso y el tren, el equilibrio del tren y cuando esto se desequilibra, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando entra en descarrilamiento. Entonces, les voy a pasar el link para que puedan verlo. Si es que en caso no les quedó muy claro la explicación del ingeniero, que también es bastante buena. Ya. Entonces, entienden bastante descarrilamiento, ¿no? ¿O quieren que se los explique? Porque en descarrilamiento está la explicación y está el ejercicio. ¿Puedes explicarlo? Ya. Entonces, primero hay que entender el concepto de descarrilamiento es obviamente cuando el tren se sale de su carril, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el caso del tren, a diferencia de los vehículos, los ejes actúan como uno solo, o sea, los ejes están unidos. En el caso de un vehículo, esto aquí puede girar y para la derecha y para la izquierda, ¿no? En el caso del tren, no. El eje se mantiene unido a su contraparte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que al momento de entrar en una curva, el tren, por el hecho de estar unido, en teoría se tendría que mantener recto, ¿no? O sea, tendría que mantener una trayectoria recta. Y si esto fuera así, ¿qué es lo que ocurriría? El tren se descarrilaría, o sea, se saldría de su carril. Pero debido a la forma que tiene la rueda, o una forma cónica, es que al momento de entrar en la rueda, lo que ocurre es que una de las partes adquiere un mayor radio. Pero esta aquí adquiere un menor radio, o sea, cuando esta entra en la curva, su radio se reduce por la forma cónica que tiene, mientras que de la otra, su radio aumenta por el mismo hecho de la forma cónica que tiene. ¿Esto qué significa? Que por el momento angular tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Para que esto se mantenga constante, esto aquí se tiene que mantener constante, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí nuestros radios varían. Este tiene un menor radio, este tiene un mayor radio. Entonces, como sus radios son distintos, la velocidad va a poder permanecer constante para realizar el giro. No sé si me entienden. Se reduce su radio, gira más. Se reduce su radio, gira menos. Con velocidad, con su velocidad angular. Pero completando al final la velocidad real a la que va el tren, entonces se permite el giro. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, otro concepto es
el desposicionamiento que existe. Cuando entra en una curva, se tiene las ruedas están inclinadas de esta manera, ¿no? Entonces, el peso que les llega lo podemos descomponer en dos partes, ¿no? Una fuerza de reacción, que está inclinada, y una fuerza de empuje. O sea, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal y la fuerza vertical. Entonces, cuando el descarrilamiento ocurre cuando aquí, por ejemplo, el tren está en equilibrio. Las fuerzas horizontales son iguales en proporción. ¿Esto qué significa? Que se anulan. O sea que el tren no se va a balancear. O sea que el tren no se va a balancear de esta manera, ¿no? Porque está en equilibrio. Entonces, pero si el tren se desplaza, aquí lo pueden ver, ya se desplazó un poco más de su posición inicial. El tren se salió, se puede decir, se salió de esta parte. Entonces, este borde se subió un poco más. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se desfasó de su posición inicial. Aquí pueden ver la posición. Esta es la posición recta, por así decirlo. Esta es una posición recta la que estaba, ¿no? Pero se inclinó. Esta inclinación de acá la representamos como una inclinación acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar la fuerza de empuje de este lado. Y aquí va a disminuir. Entonces, la fuerza vertical va a tender a disminuir. Eso es lo que estamos mostrando acá. Si ven acá, la fuerza horizontal es mayor, mientras que la fuerza vertical va reduciéndose entre sus componentes. Y al final, esto es lo que se ve. Esta fuerza acá es mucho mayor que esta fuerza de acá. Entonces, como aquí hay un empuje mucho mayor que acá, entonces el tren termina descarrilado. Eso es lo que más o menos en teoría ocurre. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Hay dos posiciones que plantea el ingeniero, ¿no? Digo que se plantea en la teoría que muestra el ingeniero. Primero, la posición extrema oblicua. Y luego, la otra es la posición extrema simétrica. Entonces, en la posición extrema oblicua es cuando el tren entra en la curva. Lo que les explicaba, ¿no? El tren entra en la curva y en teoría tendría que seguir de manera recta. Su trayectoria tendría que ir de manera recta, como está entrando en la curva. Pero debido al diferencial, la rueda de aquí termina girando menos que la de acá, y al final, debido al diferencial de giro, se termina completando la rotación o el giro en la curva. Ahora, en el caso de la extrema simétrica, ocurre cuando el tren está saliendo de la curva y ya tiene ese trayecto de giro, o sea, está yendo de esta manera, pues. Está yendo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como va de esta manera, al chocar con la riel, va a volver a acomodarse como si estuviera en esta posición acá, ¿no? Va a volver a acomodarse y va a tender a hacer como un giro de esta manera. Un giro de esta manera. Y al final, vamos a obtener esta posición de acá, esta posición, y va a volver a girar hasta acomodarse en una posición recta, o sea, en una posición simétrica. Por eso es que consideramos que la posición extrema oblicua es cuando está entrando a la curva y la posición extrema simétrica es cuando está saliendo de la curva. Y aquí, si ven, es como lo que se conoce como el serpenteo del tren, ¿no? O sea que el tren va como si tuviera un trayecto de serpiente. O sea, va y luego va de manera recta. Entonces, la posición de extrema simétrica es lo que genera lo que conoceríamos como un serpenteo. Ya. Eso como para entender lo que son las posiciones y lo demás. Ahora, en la teoría de descarrilamiento, se considera bastantes ángulos, la verdad, y es bastante confuso explicar de manera trigonométrica de dónde salen todas estas fórmulas de acá. Así que es un poco más práctico explicarlo con el ejercicio. Aquí no tengo el enunciado, creo. A ver.
por ejemplo, hay un ejercicio, si pueden verlo, nos plantean los datos que, ya, nos dice, con los siguientes datos calcular el coeficiente de descarrilamiento. Ya, hablemos del coeficiente de descarrilamiento. Este coeficiente de descarrilamiento también podemos considerarlo como un coeficiente de seguridad. Si el coeficiente es mayor o igual que 1, existe riesgo de descarrilamiento. Si es menor que 1, entonces podemos considerar que se mantiene estable. Este coeficiente de descarrilamiento lo que hace es relacionar las fuerzas horizontales, esta fuerza de acá, con las fuerzas verticales. Esto entendiendo que en la rueda se genera una resultante, ¿no? Aquí es la rueda. En la rueda. Y en la rueda tenemos una resultante que se genera en el contacto con el riel. Entonces, la resultante nos bota una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Entonces, ¿qué significa? Que mientras la relación de la fuerza vertical con horizontal sean iguales o la vertical sea mucho mayor que la horizontal, entonces el tren es estable. Eso nos dice. Si la fuerza vertical es mayor o igual que la fuerza horizontal. Ahora, si la fuerza horizontal llega a ser mucho mayor, entonces existe el riesgo de descarrilamiento. Eso es lo que nos plantea la fórmula en realidad. En resumen, nos relaciona las fuerzas verticales con las fuerzas horizontales, planteando las inclinaciones que se tienen de la rueda, el ángulo de ataque, el carril, el contacto que existe entre estos dos y la inclinación que tiene la rueda. O sea, son bastantes puntos, bastantes ángulos más que todo que se toman en cuenta. Entonces, para la fórmula, esto es lo que se plantea, ¿no? El empuje lateral y la carga de la rueda. El empuje lateral es la fuerza horizontal y la carga de la rueda es la carga vertical. Entonces, esta fórmula acá, que es la de Lafitte, que es la misma que la de Nadal, con la diferencia de que añadimos este coeficiente acá, este coseno de gamma menos el seno de gamma. Y lo mismo lo añadimos tanto en este factor como en este factor. Simplemente es añadir este coeficiente y esa es la única diferencia que hace Lafitte con Nadal. ¿Qué significa añadir este coeficiente? Este coeficiente lo que hace es relacionar la altura que tiene nuestra rueda, o sea, el diámetro de la rueda, y además relaciona este valor de U, donde U significa ¿dónde estamos? U es la relación de la rueda y la altura de contacto, o sea, esta altura de acá. O sea, en otras palabras, tomamos la altura de contacto y el diámetro de la rueda y lo añadimos a la fórmula de Nadal mediante este coeficiente acá, mediante el coseno de gamma menos el seno de gamma, y así obtenemos la fórmula de Lafitte. Ya, para hallar el coseno de gamma menos el seno de gamma, se hace una relación trigonométrica. Y la relación trigonométrica ocupa este factor acá. Entonces, primero resolvamos el ejercicio, creo que va a ser un poco más práctico para que se entienda un poco mejor. Ya. En el ejercicio del ingeniero, pues, si es que les plantea un ejercicio así, ya les va a dar todos estos datos directamente. El ángulo de ataque se los va a plantear. Si ven acá, el ángulo de ataque puede estar entre 0 y 2 grados. Esa es la condición. No puede ser mayor ni menor. La inclinación de la rueda de 60 grados, en el caso del ángulo de inclinación, tiene que estar entre 60 y 70 grados. Entonces, la misma consideración. El coeficiente de rozamiento nos dice que este es 0.35. En esta fórmula lo conocemos como F, pero también se lo puede conocer como tangente de este símbolo acá, que no sé bien qué significa. Entonces, con este
con este símbolo acá, digo, con el coeficiente de rozamiento, se refiere, es el mismo que el coeficiente de adherencia, por si acaso. Es el mismo concepto que se ocupa acá, el coeficiente de rozamiento con el coeficiente de adherencia. O sea, la relación del área de contacto total del área total con el área que está en contacto, que consideramos aquí un 0.35, o sea, un 35% del área total en contacto de la rueda con la riel. El diámetro de la rueda nos dice que es de 900 milímetros. Ojo, las unidades tienen que estar en milímetros en este caso. Y la altura en contacto, la altura de contacto de la rueda con la riel es de 9 milímetros, o sea, esta altura acá. Acá nos plantean la H, la altura de contacto de la rueda con la riel, 9 milímetros. Y aquí igual nos dice que el análisis se hace para un diámetro de rueda entre 840 y 2000, o sea que este diámetro no puede superar estos valores. Y la altura del contacto de la rueda riel se adopta como 9 milímetros. O sea, si bien el ingeniero puede que no les dé este dado, entonces ustedes directamente adoptan 9 milímetros. Ya. Lo primero que recomiendo es hallar la tangente de phi y la tangente de beta. Este phi es el ángulo de ataque, que nos dice que vale 0.2%. Entonces hallamos la tangente y este es el valor que vamos a tomar en cuenta. Y lo mismo para la tangente de beta, o sea, la tangente de la inclinación del lado de la pestaña de la rueda, de 60 grados, ¿no? Hallamos la tangente y con esta tangente, con estos dos valores es que vamos a ir resolviendo los ejercicios. Ya. Ahora, vamos a hallar el espacio recorrido de la rueda. Ya. El ángulo beta, aquí sí lo ven. ¿Se puede ver? El ángulo beta es el ángulo de inclinación que existe entre el plano que está en contacto de la riel con la rueda y la inclinación que tiene la pestaña. Como sabemos, nuestra rueda tiene una forma cónica. Entonces, dependiendo de esta forma y la inclinación que le vaya dando la rueda, es que se va a ir determinando este ángulo de inclinación beta. Ya. El ángulo de ataque nos venimos acá. Y lo tenemos en esta parte de acá. El ángulo de ataque es la inclinación en planta que tiene la rueda. Nuestra rueda, aquí podemos ver, este es el carril que tenemos. Esta es la dirección del carril que tenemos. Pero nuestra rueda está tomando esta dirección de acá. O sea, nuestra rueda está ingresando de esta manera. ¿Sí lo ven? Entonces, la inclinación que tiene respecto de la riel, consideramos que es el ángulo de ataque. Este ángulo. Ya. Entonces, entendiendo que el ángulo de inclinación es respecto a un plano, se podría considerar a este tipo de plano, entonces este va a ser nuestro ángulo de inclinación. O sea, el giro que tiene la rueda, si lo planteamos así, nuestra rueda puede girar de esta manera, ¿no? Puede girar así. Ese es el ángulo de inclinación. Mientras más gire, el ángulo aumenta más, obviamente. El ángulo aumentaría mucho más. Este es el ángulo beta respecto a un plano horizontal. Entonces, si vemos, mientras que el ángulo de ataque tiene que ver con el giro que tiene la rueda respecto al riel. Y podemos ver, en este caso, la rueda está yendo con el riel, pero puede también desviarse un poco.
Ese es el ángulo de ataque. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a hallar el espacio recorrido de la rueda. El espacio recorrido de la rueda tiene que ver con, en el plano en planta, con este espacio de acá. El espacio que tiene entre este punto y este punto. Que si lo vemos desde acá, es el punto en el que se va desviando nuestra rueda hasta alcanzar el ángulo de ataque. Eso es lo que les digo. Entonces, esto aquí es lo que vamos a conocer como la altura U, el valor de U. Entonces, ese es el valor que tenemos que hallar, el valor de U. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? El valor de U o el espacio recorrido va a ser igual a R, que es el radio de la rueda, más menos, dependiendo de si el análisis lo hacemos para el punto de aquí arriba o el punto de aquí abajo. Generalmente el ingeniero creo que adopta más, sí, adopta más, porque el de menos se puede decir que no lo consideramos mucho, pero de todas maneras, si les toca, pues sería bueno que hagan los dos, uno más y uno menos, aunque les va a tomar un poco más de tiempo. Ya, el radio de la rueda más menos la altura, o sea, estos 9 milímetros, multiplicado por la tangente de beta, que es el valor que llamamos acá, por la tangente del ángulo de ataque, que es este 0.03. Lo que les decía que ya lo hallamos acá. Lo resolvemos y obtenemos el espacio recorrido en milímetros. Este espacio recorrido lo vamos a reemplazar en esta fórmula acá. Y el hundimiento, digo, el H, obviamente es el mismo H de acá. Son los mismos 9 milímetros. Entonces, pasamos a la fórmula y reemplazamos estos datos de acá. U los reemplazamos acá. Ya está reemplazado. Lo reemplazamos acá y lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado. Hacemos la suma o resta dependiendo de la operación que nos demos acá. Como les dije, es más menos. Si hacemos Q menos, aquí también tendría que ser menos. Si lo hacemos Q más, aquí va a ser más. Y obtenemos el valor de coseno de gamma menos el seno de gamma, que es lo que nos interesaba al comienzo. Ya. Este valor de acá lo obtenemos para hacer la relación con el método de la FITE. O sea, solo para la FITE hacemos todo esto. Para Nadal no es necesario hallar ese valor de acá. Y directamente para Nadal ocupamos la fórmula acá, donde la tangente de beta es este valor que llamamos acá, la tangente de 60 grados, menos el factor de rozamiento, que son los 0.35, lo dividimos entre la suma de 1 más el factor de rozamiento multiplicado por la tangente beta. Y el valor que nos da acá es el coeficiente de riesgo de descarrilamiento o el coeficiente de seguridad, llamémoslo así. Entonces, este coeficiente de riesgo de descarrilamiento, si es mayor que 1, entonces existe riesgo de descarrilamiento. Como ven, la fórmula de Nadal nos da un valor menor que 1. Si ven, es una fórmula muy conservadora en ese aspecto. Mientras que la fórmula de la FITE toma en cuenta, como les dije, el diámetro de la rueda y también toma en cuenta el ángulo de ataque. Entonces, lo toma en cuenta a través de este coseno y seno. Y ese coseno y ese seno es este valor acá que llamamos. Entonces, este valor lo reemplazamos en la fórmula de Nadal, multiplicándolo al factor de rozamiento, en este caso, en el numerador, y en el denominador, al factor de rozamiento por la tangente beta. Lo reemplazamos y obtenemos el coeficiente de descarrilamiento, que nos da un valor mayor que 1. ¿Esto qué significa? Que existe mayor riesgo de descarrilamiento. Entonces, si ven, la FITE nos da un valor mucho mayor que el de Nadal. Y eso es porque considera el ángulo de ataque y también el diámetro de la rueda. Y eso sería todo en parte de descarrilamiento. ¿Alguna duda que tengan? O avancé muy rápido.
Exactamente. En este caso, no. Por eso es que a través de esto viendo la fórmula es bastante fácil, pero entenderlo un poco más es lo que cuesta un poco. Y quizás más allá de que les pregunte el ejercicio, puede preguntarle las posiciones de descarrilamiento, por ejemplo. En teoría, las posiciones de descarrilamiento que tienen que explicar esta parte de acá. También puede preguntarle cuál de las dos fórmulas es más conservadora, o cuál nos bota valores más grandes, o cuál es la diferencia entre la fórmula de la FIT y Nadal. Eso. O también qué es el coeficiente de riesgo, ¿no? Lo que les explicaba. Es la relación entre el empuje lateral sobre la carga de la rueda. Esas cositas más que todo puede preguntarle más allá de un ejercicio. Entonces, ¿alguna otra duda? Eh, si no tienen otra duda, entonces hasta aquí lo dejamos o eh, en verano nos dio hora y media, o sea, casi toda su clase. Pero en semestre me contaron que dio 1 hora, así que redujo nomás el tiempo. Y como ven, por eso es que les digo que, o sea, si bien esto aquí como plantea el ingeniero en la clase es muy largo, hacerlo de esta manera pues no se tarda casi nada, porque directamente lo que nos interesa es esta resistencia. Así que plantearlo así como les expliqué, yo lo vi un poco más rápido, por eso mismo. Así que, y lo que más le importa, como les expliqué, es esto acá, la gráfica. Y para ahorrarse tiempo, pues simplemente sean bastante precisos hasta una velocidad de 60 o hasta donde se intersecten, y ya de allí simplemente trazan proyectan la curva, entendiendo que el comportamiento de la curva. Y esa sería más que todo mi recomendación. Bien, entonces aquí lo dejamos. Y si tienen duda, igual pregunten en el grupo. No. Voy a tratar de buscar el modelo de verano, no lo conseguí, la verdad. Tampoco recuerdo. Pero las preguntas son similares, como les digo. Solo suele cambiar eso ahí me olvidé, hablando ya que estamos en esto. Generalmente, no digo siempre, porque son apenas pocas clases las que va dando. Lo que suele cambiar son estos datos de acá. Después el procedimiento es el mismo. Incluso los métodos dicen que no lo cambia, o sea, siempre suele dar un tren de carga, suele pedir el método con caja grasera y suele dar con la fórmula de Parodi para lo que es la adherencia, la fórmula de Parodi. Entonces, eso ahí, para que lo entiendan, lo único que va a variar es esto de acá y los esfuerzos máximos. Entonces, entendiendo eso, pues pueden ir practicando velocidad para distintos tipos de radio. Por ejemplo, si les dijera un radio de 350, que es lo que puede pasar para una pendiente de 9 grados, de 9 por 1000, perdón, para un área de 12, así, ir cambiando. O que el peso de la locomotora sea de 130 y más o menos ver qué es lo que va a ir pasando para ver cómo es que varía al final el esfuerzo de velocidad. Otra cosa acá. Acá es importante. Bien que me sale así. Ya. Si ven aquí en la curva, los gráficos ya no se intersectan, ¿no? O sea, si hacemos para hallar la velocidad crítica, aquí el gráfico de esfuerzo máximo
con el de fuerza de adherencia no se están intersectando. Entonces, lo que ocurrió en verano, que veía que algunos escribieron que la velocidad crítica no existe. No, por el hecho de que aquí no se están intersectando. Sin embargo, como les comentaba, esto de aquí se tiende a proyectar, o sea, se tiende a hacer para muchas otras velocidades. Entonces, si hacemos esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? En algún punto van a intersectar, y en este caso es de 15 kilómetros por hora, de 15.7. Entonces, si bien en la gráfica se ve que no intersectan, ya, si ven, aquí se ve que no intersectan, ¿no? No están intersectando. Pero si hacemos la proyección, como les comentaba, si lo proyectamos, va a haber un punto en el que van a intersectar. Ahí. Entonces, haciendo la proyección, el punto en el que intersectan está entre 10 y 20. Entonces, como les comentaba, ¿no? Explican la velocidad crítica está entre 10 y 20 kilómetros. Y aproximadamente es, viendo la proyección, 15 kilómetros. Eso tengan en cuenta, porque si bien en el gráfico no intersectan, si lo proyectan sí van a intersectar. Entonces, ustedes plantean una proyección más o menos de cómo seguiría la tendencia del gráfico, y donde se intersecten, plantean su velocidad crítica y esa la anotan como un dato. Digo, como la respuesta. Una pregunta. ¿La velocidad de régimen puede ser mayor que la velocidad crítica? Sí. En este ¿Sí? caso es mayor, por ejemplo. Aquí se ve que es mayor. Ya, entonces puede ser mayor, ¿no ve? Sí. Ya, gracias. Ah, sí, eso aquí igual está. Acá, por ejemplo, si lo veo. Aquí, de 110, 120 y 140. Ajá. Hubo otro igual, otro examen. En el examen que cuando yo la llevé, por ejemplo, él aquí nos dio un valor de 13.000, digamos, algo así. O sea, si ven la tendencia, este valor de acá está mal escrito. Y eso ahí le dijeron al ingeniero, ¿qué valor adoptamos acá? Adoptamos 38.135, o ponemos un punto, o lo redondeamos, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso también, si es que ocurren estos errores de typeo, le explican al ingeniero, porque este valor no es correcto. No podemos poner, si ven la tendencia del gráfico, no les va a dar. O sea, la tendencia del gráfico, más o menos, ay, qué raro, no sé por qué. Pero este valor se puede decir que está, no debería estar ahí. Está mal escrito. Porque la tendencia es que el valor vaya disminuyendo. Y eso, como les expliqué, ¿no? Es porque para que se iguale la potencia, según fuerza por velocidad, para que se mantengan constante la potencia, a medida que la velocidad aumente, la fuerza va a tender a disminuir. O sea, esta fuerza va a tender a disminuir mientras la velocidad aumente. ¿Esto qué significa? Que si aquí tenemos un 9.000, ya está mal. O sea, físicamente está mal. No es posible que ocurra esto. Esto es lo que les estoy planteando. Entonces, sí o sí se tiene que dar esto de manera descendiente. Ya, eso. Claro. Incluso pueden hacer estos de acá, ¿no? O sea, pueden hallar su velocidad, digo, su resistencia
porque la resistencia al fin y al cabo está en función de la velocidad, igual la fuerza de adherencia en función de la velocidad, pero en el gráfico, pues, como les digo, no les va a afectar mucho. Pero si les da la velocidad, hagan la resistencia y hagan la fuerza de adherencia. O sea, hagan el ejercicio, porque al final y al cabo no va a interpretar allí, pero sí, si es que les dijera algo o por ahí les dice que no vale porque no hicieron una resistencia, entonces pues para asegurarlo mejor háganlo, les diría. Ya, entonces, pues, si eso es todo, hasta aquí lo dejamos. Tienen dudas, preguntan y les pasa el material. Entonces, La grabación la envías al grupo, ¿no? sí, les voy a enviar el grupo. Entonces, hasta luego.